Okay, chicos. Okay, today we are starting with a different activity. Today we are not having any conversation or listening to have an introduction. Today we are having a class because the topic is kind of tricky, okay? ¿Saben qué significa esa palabra en inglés? Tricky. ¿Alguna idea, chicos? No, profe, no tengo idea. Se las voy a escribir en el chat para que la vean. ¿Qué idea tienen muchos de esa palabra? Ah, chicos. ¿La han buscado? ¿Tienen alguna idea? Sí, es difícil. Es correcto, un poquito complicado, ¿bien? Y no complicado porque de pronto la gramática sea muy pesado, sino que muchas veces es complicado por entenderlo, porque a veces nos apegamos mucho a nuestras reglas gramaticales de nuestro idioma y de pronto queremos tomar el inglés u otra segunda lengua de la misma forma. Así que vamos a irnos a la presentación para el día de hoy. Okay, this is our lesson for Unit 16. Okay, and we are going to start Unit 16 for Level 4. The name of this unit is Food for Thought. We are talking about vocabulary, food vocabulary, grammar, quantifiers, count and non-count nouns. For speaking, we are talking about what you eat, okay? Okay, guys, we are starting with this non-count nouns. ¿Qué tienen idea ustedes con esta palabra de non-count and count nouns? What idea do you have, guys? Contable. Correcto. Count nouns serían los contables y los non-count, ¿qué sería? Sin contar. Los no contables, los no contables. No contables, correcto. Bien. Con esas Ahí dos gente palabras. entra el much y el may, ¿no? Correcto, sí, señor. Bien, pero lo primero que debemos identificar es eso, contables y no contables. Bien, ya con esas dos, digamos, definiciones tenemos una idea, bien, de que cada uno de este grupo de sujetos pertenece, ¿cierto? Así que vamos a irnos a la imagen que vemos acá. ¿Quién podría, por favor, leer el primer punto? Bien, que dice countable nouns, para todos, por favor. Chicos, ¿quién podría, por favor, leer ese punto para todos? Que inicia con la palabra countable nouns. Yo, ¿Ok? countable nouns are nouns which can be counted and have a singular and plural form. Ok, muy bien, vean, ahí tenemos esa definición sobre los contables que nos dice que son nombres plurales que podemos contar y tienen un singular y un plural. Entonces ya ahí tenemos una clave para identificar los nombres contables, que son singulares y plurales. ¿Quién lee, por favor? Perdón, podemos ver allí el ejemplo, ¿bien? Que tenemos en la parte inferior, donde vemos, vean, one book, two books, three books. Tenemos en este caso el sujeto o el nombre al que hacemos referencia es books, pero vean que podemos contarlo, ¿cierto? One book, three books, or two books. Bien, tiene singularidad y tiene pluralidad.
¿Quién puede leer, por favor, el siguiente punto? Ok, yo les voy a colaborar, ok. We put an A or N before countable nouns in the singular, ok. ¿Qué hacemos? Colocamos el artículo A o el artículo N antes de los nombres contables, ok, que son singulares. Para en este caso hacer la, digamos, la disposición que tenemos en nuestra lengua materna de decir uno o una o un, ok. ¿Qué sucede? Que para utilizar este artículo tenemos que tomar en cuenta la siguiente regla. No podemos utilizar A or N con el mismo grupo de sujetos. En este caso, identificamos que el artículo A, okay, este que tenemos acá encerrado en negro, bien, lo vamos a utilizar siempre antes de un sujeto que inicie con el sonido, oigan bien, con el sonido de una consonante. Bien, y, qué pena, un compañero intentando ingresar a la sesión. Bien, el artículo A lo utilizamos cuando el sujeto que sigue tiene el sonido en su pronunciación de una consonante. Ejemplos que tenemos ahí como consonantes B, D, G, F, L, P, etc. Y utilizamos el artículo N, ¿ok? Cuando el sujeto que sigue después de este artículo, bien, inicia con el sonido en su pronunciación de una vocal. Vocales como A, E, I, O, E. ¿Okay? Ejemplos que podemos observar, vean, a hat or two hats. Para hacer el singular de sombrero, vean, colocamos antes el artículo a y ponemos a, ¿por qué? Porque inicia con una consonante que es H. Tenemos la palabra umbrella, que inicia con una vocal que es la U, y vean, en este caso ubicamos antes el artículo N. ¿Okay? Y al lado tenemos two umbrellas. Nos damos cuenta que estos sujetos son sujetos contables porque tienen singularidad y tienen pluralidad. Ahora, vamos con los sujetos no contables. Uncountable nouns are nouns which cannot be counted and they usually have no plural. These nouns include. Bien, aquí definimos que los nombres contables, bien, son estos nombres que no podemos contar y que usualmente no tienen un plural. These nouns include, estos nombres que incluimos en esta lista son los siguientes. Vean que tenemos unos grupitos. Tenemos el primer grupo, ¿ok? A ese grupo hace referencia food, que es la comida, vean. Cheese, butter, meat, salt, pepper, bread, chocolate, honey, jam. Tenemos el queso, la mantequilla, la carne, la sal, la pimienta, el pan, los chocolates, la miel, la jalea. ¿Okay? En el grupo de los liquids, que son los líquidos, vean, ahí tenemos coffee, milk, water, tea, lemonade, petrol, oil, etc. Bien, tenemos café, leche, agua, té, limonadas, gasolina, petróleo o los aceites. Algunos materiales, materials, ¿okay? Que no podemos contar, entre ellos gold, iron, silver, wood, paper, etc. Como el oro, el acero, la plata, la lana, el papel. Bien, estos son nombres de materiales que no podemos contar. Algunos nombres abstractos, ¿ok? Abstract nouns. En ese grupo tenemos beauty, love or happiness, belleza, amor o felicidad. Son nombres abstractos que no podemos contar. Y otros ejemplos, bien, entre ellos, vean, hair, cabello, honey, money, dinero, news, noticias, snow, que es la nieve, furniture, que es el amoblamiento, es decir, los muebles de un hogar, weather, que es el clima, o advice, que es un consejo. En este caso, en inglés, estos nombres no se pueden contar. ¿Okay? ¿Por qué les decía al inicio, muchachos, que es un tema que es un poquito complejo? Bien, porque las reglas las tendemos a confundir.
Voy a borrar lo que he subrayado en esta diapositiva. Y ahora voy a resaltar algunos nombres en color amarillo en la lista de sujetos no contables. Y yo sé que algunos de estos sujetos, para ustedes, en nuestra cultura, bien, aquí donde nosotros nos ubicamos, son sujetos que en algunos casos, por la cultura y la idiosincrasia, los hacemos contables. Este sujeto de aquí, este de acá, este de aquí y este de acá. ¿Qué otro así? Este de aquí también. ¿Ok? Son sujetos que nosotros, para nuestra cultura, en algún momento los hacemos contables. ¿Bien? ¿Qué pueden ustedes identificar con estos que he encerrado en amarillo? ¿Sí alguna vez los han contado aquí en nuestro idioma? ¿Sí? ¿Qué me dicen? Profe, una pregunta. ¿Sí, señor? O sea, cuando usted se refiere a no contable, es que yo, al momento de pronunciarlo en inglés, no puedo decir 2 quesos o 2 chocolates, ¿sí? Correcto, eso mismo. Ahora te estoy preguntando ni siquiera en inglés, te estoy preguntando en tu lengua materna, en español. ¿Tú los has contado alguna vez así como lo acabas de decir? Pues sí, a veces he pedido 2 chocolates en cualquier tienda normal, ¿no? ¿Cierto? Y también a veces cuando vas a la mesa de frito dices, dame 2 patacones y 2 quesos, ¿cierto? Sí, suele pasar. Suele pasar. Igual con la carne, hay algunas personas, pues yo una vez fui a un restaurante de esos Betelier que ponen en los garajes de las casas y llegué a comer y la señora que me tomó el pedido, desde ahí desde la mesa, le gritó a la que estaba en la cocina, mira, trae 2 carnes y 2 sopas. 2 carnes y 2 sopas. Esos son 2 sujetos que no se pueden contar. La carne es un no contable, al igual la sopa es un líquido que no se puede contar. Sí, está bien que en nuestra cultura nosotros hagamos esto contable, pero si ustedes buscan las reglas gramaticales hasta de su lengua materna, el español, el queso es un no contable, el chocolate igual es un no contable, la carne es un no contable. Utilizamos algunas medidas y algunos empaques o unos contenedores para poder hacer estos sujetos contables. Bien, pero claro, todos nos entendemos. Si alguien me dice, dame 2 quesos, ¿sí? Disculpe, para que acepte un amigo que está intentando entrar. Listo, un segundo. Bien, entonces estos sujetos necesitan de unos contenedores o unas medidas para poder ser contables. Por ejemplo, Profe, yo veo que ahí está subrayado pan también. Pan no. en este caso para inglés es un no contable. Y ya les voy a explicar por qué. Primero, vean, queso. La palabra queso, cuando usted la utiliza en su lengua materna, igual en inglés, usted si va a la mesa de frito, ya se entiende con el queso, 2, 3, 4, 5 quesos se entienden, pero lo que usted debe pedir son 2 pedazos de queso. Eso es un sujeto que acompaña a este nombre y ya lo haría contable, la palabra pedazo. Es decir, también la palabra rebanada para el queso, ya podría contar las rebanadas de queso. Pero en sí el queso, cuando usted va a la tienda, se lo venden es pesado. ¿Ok? La carne, de igual forma, usted va a la carnicería y no le venden 1 o 2 carnes. Tengo que usar. Le venden es lo que pese esa cantidad de carne que usted compró, pero no le venden 1 o 2 carnes. ¿Bien? De igual forma, cuando ustedes van a comer a un restaurante y van a pedir una carne asada, ven que diferentes cortes, por ejemplo, churrasco, carne normal, punta de anca, ve que al ladito tienen la medida, 300 gramos, 200 gramos, 150 gramos. Es decir, ahí le están vendiendo es la cantidad, más no es la unidad de la carne, ¿ok? El pan en inglés es un sujeto no contable. Y yo sé que ustedes de igual forma, profe, pero ya acá lo cuento. Sí, pero también se equivocan. Ustedes no llegan a la tienda así al cachaco y le dicen, hey, cacha, dame un pan. Y el cachaco les da el pan. El cachaco, antes de darle el pan, le pregunta, hey, ¿de qué lo quiere? Ah, no, de queso. Ah, un pan de queso. Ya estás dándole una categoría al pan y eso sí te ayuda a que puedas hacer el sujeto no contable
contable. No, quiero un pan de bocadillo. Listo, un pan de bocadillo. Estás dándole una categoría y esa categoría la puedes contar. De igual el chocolate es un sujeto no contable porque hace referencia a un nombre general. Chocolate. ¿Bien? Porque si tú dices, dame chocolate. ¿Cómo así dame chocolate? ¿Pero qué quieres? ¿Una barra de chocolate? ¿Quieres un pocillo de chocolate o quieres un vaso de chocolate? Entonces ya ahí estarías utilizando contenedores y medidas para poder hacer contable un sujeto no contable. Bien. De igual forma, pasa con este sujeto que voy a encerrar ahora en color rojo, que ya está encerrado en color negro. ¿Lo ven? Money, dinero. ¿Pueden contar el dinero? ¿Qué me dicen? No, tocaría clasificarlo en pesos y en la moneda por poner. Sí, señor, ya lo he dicho. Porque es que si tú hablas de dinero, ¿cómo contarían el dinero ustedes? A ver, ¿hay alguien que lo pueda contar? ¿Qué me dicen, chicos? ¿Alguno de ustedes podría contar el dinero? No siempre y cuando antes no le haya indicado qué moneda o se esté refiriendo. Sí, no, pero por eso, la palabra dinero. Tú podrías contarla dinero, sola, así. No, nada, no se puede. No, no se puede. Que nadie se sienta. Bueno, voy a ponerme a contar un dinero, dos dineros, tres dineros, cuatro dineros, cinco dineros. Bien, Tiene que eso no se saber puede. qué activos para poder contar. ¿Cómo lo estás diciendo? Perfecto, así es. ¿Cómo diste el ejemplo anterior? Si es pesos, si es dólares, si es euros, si es pounds, que son las libras, ¿ok? Eso sí lo puedes contar. Pueden contar los banknotes, que son los billetes, bien, eso sí se pueden contar, y pueden contar los coins, que son las monedas, pero la palabra dinero es un sujeto no contable, bien. Entonces, lo que yo quería utilizar con esta primera parte es eso, hacer una gran diferencia entre qué es un no contable y qué es un contable, porque muchas veces nos equivocamos al utilizarlos, porque pensamos que todo en la vida se puede contar, bien, y no es de esa manera. ¿Claros hasta esta parte, chicos? Por ahora está todo Sí, claro. profe, hasta ahora todo claro. Bien. Bueno, vamos ahora a estas tres palabritas que también hacen parte de esta unidad, que son some, any, or no. ¿Qué idea tienen, chicos, de esta palabrita some y any? Profe, y en la diapositiva anterior usted nos subrayó la palabra Juni. Juni no es contable. Funny, yo resalté fue happy, mira si la ves ahí, Ajá. beauty, love y happiness. Son nombres abstractos. Bien, por ejemplo, la belleza, el amor y la felicidad. Tú no dices tengo 1, 2, 3, 4, 5 felicidades o tengo 2, 4, 5, 6 bellezas. Es un nombre abstracto que no se puede contar. Listo. Muy bien, chicos, ¿qué me cuentan de son y de any? ¿Qué conocimiento previo tienen sobre Algún, estas dos? ¿Algún, cierto? sí, algunos. ¿Qué significa son primero? ¿Qué significa son? Alguno. Alguno, ¿Y any? alguna. Alguna. O sea, son alguno y any alguna. O sea, son en masculino y any femenino. ¿Tienen género? No, profe, alguno. Any alguno y son alguno. Lo mismo. En plural son. Ah, son sería algunos para plural y any para singular. Singular. ¿Alguna otra idea? Sí, sería así, son plural y any singular. ¿Alguien que escuchaba por allá al fondo dijo algo diferente o es la misma concepción de que son es algunos y any alguno? Son algunos y any cualquiera o cualquiera, creo. Cualquiera o cualquiera. Bueno, vamos a ver si esa idea que tienen está clara o no. Bueno, voy a leerles acá. We use some, any, and no with uncountable nouns, tea, water, etc., and plural countable nouns, books, trees, etc. Quiere decir que podemos utilizar some, any o no con sujetos que son no contables, bien, como el té, el agua, etc., y con los plurales, bien, plurales contables como books y trees. Esto quiere decir
que podemos utilizar some y any para plurales contables. Bien, some y any. ¿Ok? Miren el ejemplo que tenemos ahí. Some tea or some books. Algo de té, algunos libros. ¿Ok? Some means a little or a few. We use some in positive statements. Bien, ¿qué significa some? Alguno o algunos. Oigan bien, alguno o algunos. Y lo utilizamos en oraciones afirmativas. He's got some money. Bien, él tiene algo de dinero. She's got some books. Él tiene algunos libros. ¿Ya se dan cuenta? Quiere decir que some puede ser utilizado para singulares y también para nombres plurales. ¿Okay? Cuando hablamos de singulares, quiere decir que es un nombre singular, pero que no se le agrega pluralidad y es un no contable. Por ejemplo, el dinero. We use any. Ay, qué pena, hay alguien intentando ingresar. Dame un segundo. We use any in questions and not any in negations. Bien, utilizamos any en oraciones interrogativas, ¿ok? Y not any en las negativas. Y not any las utilizamos en las oraciones negativas. Veamos el ejemplo que tenemos allí. Have you got any coffee? Profe, disculpe. ¿Puedes repetir la última parte que no le escuché bien? ¿Cuál parte? Qué pena, La ¿cuál de parte? Anne. La de any. Bien. Utilizamos any en oraciones interrogativas y not any en oraciones negativas. Bien, entonces ya tenemos ahí una diferencia marcada entre some y any, que es que some solo va con las oraciones afirmativas y any va con las negativas e interrogativas. Podemos ver el ejemplo que está en la parte inferior de any. Vean. Have you got any coffee? ¿Te han brindado algo de café? No. I haven't got any coffee. No, no me han brindado algo de café. Bien. Ahí podemos ver en esta oración el uso de any en las dos tipos, perdón. Ahí podemos ver en este mismo ejemplo el uso de any en ambas oraciones. Lo vemos aquí en la primera oración interrogativa y lo vemos en la segunda, bien, haven't any, en la oración negativa. Por último, ¿cómo utilizamos no? We can use no instead of not any in negations. Podemos utilizar la palabra no, bien, para reemplazar not any en las oraciones negativas. Ejemplo que podemos ver de esta expresión, lo tenemos en la parte inferior. They haven't got any friends. Ellos no tienen algunos amigos. Podríamos decir, they've got no friends. Ellos no tienen amigos. ¿Okay? Reemplazando en la segunda oración el haven't got any, colocando have got no friends. De esta manera utilizamos estas tres palabritas, some, any y no. Recuerden, some y any tienen el mismo significado, alguno o algunos. La diferencia en el uso de ambos radica que some solo lo vamos a utilizar para oraciones afirmativas y any lo utilizamos para oraciones negativas e interrogativas. ¿Claro hasta acá, chicos? Yes, teacher. Ok, podemos continuar. Yes. Y vámonos a este pequeño punto de práctica. Vamos a completar esta pequeña conversación entre el student A y student B, ¿okay? Con some, any o no. ¿Qué debemos mirar? Debemos mirar la composición gramatical de cada una de las oraciones, de cada una de las intervenciones de esos dos sujetos A o B, mirar si son afirmativas, negativas o interrogativas y tratar de completarlas en los espacios que están en blanco con some y any. Voy a darles 3 minuticos para que miren la conversación y después de eso comenzamos entre todos a completarla.
Ok, guys, let's check. Bien, yo les voy a ir leyendo la intervención de cada uno de A or B y ustedes me van a decir qué debe ir en cada espacio. Vamos a comenzar con la primera parte. Bien. I'm very tired. I haven't had any sleep. If I were you, I'd go to bed and get. Number two, some sleep. Excellent, that's it. I haven't got. Any, Excellent, anytime. I have to do. Some shopping because there's no food left in the fridge. Don't worry, I've got some free time. I'll go shopping so you can get. any, Is negative or interrogative? some, Ok, some rest. Ok, that's it. Bien. Chicos, lo que hay que identificar siempre en este tipo de oraciones para saber qué debemos ubicar, si es some o any o no, chicos, es mirar siempre las oraciones. Por ejemplo, aquí en donde tenemos some, si se dan cuenta, no hay ninguna negación. ¿Ok? Pero a lo contrario, donde vemos a any, en esta parte de acá vemos que antes, vean, ahí está haven't got. Donde colocamos no vemos ninguna negación, pero tenemos que mirar el complemento de la oración, bien, para saber si debemos ubicar un no. ¿Por qué aquí colocamos no, chicos? Por lo siguiente, vean, antes de esa oración dice, I have to do some shopping, debo hacer algunas compras, because there is food left in the fridge, porque comida que quede en la nevera. Entonces, en este caso, estamos hablando de que si necesita hacer algunas compras es porque no hay comida que quede en la nevera. En este caso utilizamos, como lo vimos en esa oración, no para completar. ¿Bien? ¿Por qué en la última interacción de la B no colocamos algo en la sexta, sino que pusimos son, no colocamos any or no? Porque aunque inicie con don't worry, allí donde está ese puntico después de don't worry, termina esa oración y ya la oración negativa no continúa. Y esta para acá ya sería una oración afirmativa donde deberíamos completar utilizando some. ¿Claros hasta acá, muchachos? Sí, teacher, ahí está claro. Yes, teacher. Okay. Sí, Let's continue. Okay, a lot of, much y many. ¿Qué me dicen de estas tres palabritas, chicos? ¿Las conocen? Miren el ejemplo primero. Miren el ejemplo en la parte inferior de la imagen. Ven las oraciones que tenemos ahí. Leanlas un momento. Sí, este es el principio que much es para contable y many es para no contable. Creo que es así. Pero en este caso, mira, a lot of. ¿Qué referencia hacen allí? ¿Están hablando de que sea para contabilidad? ¿O están hablando de que sea para cantidades? Miren la primera oración, dice, there is a lot of bread in the picture. Hay mucho pan en la imagen. Is there much flour? ¿Hay mucha harina? No, there isn't much. Are there many mushrooms? ¿Hay muchos champiñones o hongos? No, there aren't many. En este caso, estamos utilizando much y many, que es en realidad, como ustedes lo han dicho, para sujetos contables y no contables. Cada uno tiene su regla. Pero miren que aquí en este caso estamos utilizándolo simplemente para hablar sobre una cantidad, conectándolo con a lot of, que significa mucho también. ¿Bien? Veamos esta primera definición. Vean. We usually use a lot or lots of in positive statements with plural countable nouns and uncountable nouns. We omit of when a lot or lots is not followed by a noun. Quiere decir que utilizamos a lot of o lots of en oraciones afirmativas, bien, con sujetos que sean contables y no contables. Es decir, a lot of puede ser utilizado con los contables y con los no contables. ¿Qué sucede? Que algunas veces omitimos el of antes de a lot o lots, bien, cuando no está seguido de un nombre. Veamos los ejemplos para entender esta última parte.
Vean la oración que tenemos de ejemplo. Helen's got a lot of or lots of friends. Bien, vean aquí tenemos este ejemplo. Helen's got a lot or a lots of friends. ¿Qué pasa en esta oración, muchachos? En esta oración que está acá, podemos identificar que, en este caso, tenemos que Helen, bien, tiene muchos amigos, ¿ok? La oración que está en la parte inferior dice, there is a lot of sugar in that bowl. Hay mucho azúcar en ese tazón. ¿Okay? Si en alguna de estas dos oraciones no tuviésemos un nombre al final, no estuviésemos hablando de un sujeto, es decir, aquí, friends, no estuviésemos hablando de amigos, sino que ya nosotros tuviésemos la conciencia que Helen tiene muchos amigos y alguien le pregunta, how many friends does Helen have? Bien, ¿cuántos amigos tiene Helen? Entonces, en este caso, no es necesario, bien, ok, decir a lot of, sino que podemos decir a lot, tiene muchos, ok, y emitimos el uso del of, porque ya antes, en la oración de preguntas sobre cuántos amigos tiene, utilizamos la palabra amigos, es decir, el nombre, y no hay que repetirlo en la respuesta. Pero miren el ejemplo que tenemos en la parte inferior. But have you got many photos? Yes, I've got a lot. Bien, el mismo ejemplo que les daba de lo de Helen, pero ahora con unas fotos. Bien, bien aquí preguntan, ¿has tenido o has tomado muchas fotos? Ya aquí en la pregunta hablamos de el sujeto fotos. Y como no lo mencionamos en la respuesta, simplemente decimos yes, I've got a lot. Sí, ya tengo muchas. Y no hay que decir I've got a lot of photos. ¿Bien? Para no mencionar nuevamente el sujeto en la oración y no es necesario colocar el of después de a lot. Bueno, aquí está lo que alguien nos comentaba. Vean, de much y de many. We usually use much and many in questions and negations. Much is followed by uncountable nouns and many is followed by plural countable nouns. Quiere decir que usualmente, muchachos, utilizamos much y many en oraciones y negaciones. Oigan bien, en oraciones y negaciones. Much is followed by uncountable nouns. Much es seguido de los sujetos no contables y many es seguido de los plurales contables. Ejemplos que podemos tener en esta imagen, vean en la parte inferior, voy a subrayar uno en color azul. Vean el primerito. Is there much milk in the fridge? ¿Hay algo de leche, con mucha leche en el refrigerador? There isn't. Why? There isn't much tea left. Have you got many friends? ¿Tienes muchos amigos? I haven't got many friends. ¿Okay? En el primer ejemplo que tenemos, donde utilizamos la oración con much, vean que estamos refiriéndonos al sujeto milk, que es un sujeto no contable. Y en la otra oración, vean, estamos hablando de many friends, que es un sujeto contable, puesto que tiene pluralidad. Esta es el otro uso de much y many, ya con una double question, ¿ok? Que sería how, en este caso. We use how much and how many in questions and negations. Utilizamos how much y how many en oraciones interrogativas y negativas. How much, vean, va más un nombre no contable, es decir, una cantidad. How many va con un nombre contable, es decir, un número. Bien. Ejemplos, vean. How much sugar do you take in your tea? ¿Cuánta azúcar tomas en tu té? Just a spoonful. ¿Okay? En este caso estamos hablando de una cuchara rasa. ¿Okay? Y la segunda, how many students are there in your class? ¿Cuántos estudiantes hay en tu clase? En este caso, vean, there are 15. Bien, hay 15. En la segunda oración con many, nos estamos dando cuenta que estamos utilizando un número, bien, para darle claridad sobre cuántos sujetos estamos refiriéndonos en esa oración. Esa es una regla muy importante que debemos tomar en cuenta para poder identificar a los sujetos contables. Bien. ¿Claros hasta acá, muchachos?
Mi parte, entendido. El mensaje. Ok. Bien, pasemos al siguiente punto de práctica. Vamos a completar ahora estas preguntas, ya sea con how much o how many. Traten primero de identificar los sujetos que están en cada una de ellas para saber cuál de estos debemos utilizar. Les voy a dar 3 minuticos igual para que puedan revisar las oraciones y después de los 3 minutos, entre todos completamos los ejercicios. Ok, chicos, revisemos. ¿Quién, por favor, podría leer la número 2 para todos? Number 2. Yo, profesor. Ok. How many milk do you drink every day? ¿Podrías repetirla, por favor? How many milk do you drink every day? Bueno, ¿cuál es el sujeto de la oración Is aquí? how much? How much, perdón. Correcto. ¿Cuál es el sujeto? Identifiquémoslo para darle explicación de por qué es how much y no how many. Milk. Correcto. Milk significa, Leche. ¿hace Leche. parte de qué grupo? De los líquidos, ¿cierto? Sí, no contable. Es un no contable. Bien. How much milk do you drink every day? Number 3. Teacher, yo. Ok. How much? How many books do you buy every month? Ok. How many books do you buy every month? En este caso utilizamos many, que tenemos el sujeto books, ok, que es un sujeto contable. ¿Cómo lo identificamos contable? Pues tiene pluralidad al final, vemos la S en el sujeto. Ok. Let's go to number 4. How much
teacher. Can you read much? the full sentence, please? How much pocket money do you get every week? Okay. How much pocket money do you get every week? En este caso utilizamos much, muchachos, porque tenemos money. ¿Okay? Recuerden que son sujetos no contables. ¿Okay? Dinero de bolsillo. ¿Okay? En este caso, how much money do you get every week? Number 5. How many? How many? Can you please read the full sentence? Oh, how many people did you meet on your last holiday? Okay, how many people did you meet on your last holiday? Perfecto, aquí estamos hablando de personas. Está hablando de people. Correcto. Personas es un sujeto plural, aunque no tenga una S, pero ese es un plural irregular. Okay. Let's go to number 6. Teacher, how many film? Can you please read the full sentence? How many films do you watch every month? Okay, how many films do you watch every month? Bien, sabemos que films es un contable porque tiene la S al final. And the last one. How much? How much? How much? How much? ¿Quién la puede leer completa, por favor? How much sugar do you take in your tea? How much sugar do you take in your tea? Okay, that's it. ¿Por qué utilizamos much? Porque tenemos en este caso sugar, ¿cierto, muchachos? Que es un sujeto no contable. Nadie llega a la tienda a pedir, mire, me hace el favor y me da 7.994 gramos de azúcar, que es lo que equivale a una libra. Nadie. Eso se vende por peso. ¿Okay? Bien, pasemos al siguiente punto. Sobre a few, a little, few y little. ¿Bien? Esta regla es una regla muy sencilla, muchachos. Voy a subrayar unas oraciones que nos van a ayudar a identificar el uso de estos dos. Y son las siguientes. Plural countable nouns. Ok. Uncountable nouns. Bien, entonces lo primero que debemos identificar es que a few y few lo utilizamos con los plurales contables y que a little y little lo utilizamos con los nombres no contables. ¿Ok? Primero, a few means not many but enough. A few significa que no es mucho, pero es suficiente. ¿Ok? Y few solo sin el a significa casi nada, es decir, que ya se está acabando, o sea, se acabó, no alcanza para nada. A little significa no mucho, pero suficiente. Y little, casi nada, o que se está agotando. Es lo mismo del uso de a few y few, de a little y little. La diferencia remarcada entre los dos es la que les resalté al inicio. Recuerden, a few y few va con los plurales contables y a little y little va con los no contables. Recuerden, a few significa que no es mucho, pero es suficiente. Bien, y few, que es casi nada o que se está agotando. A little significa que no hay mucho, pero es suficiente. Y al igual, little es casi nada o ya se está agotando. ¿Cómo podemos identificarlo? Pues veamos en estos ejemplos de las imágenes que voy a señalar con las flechitas. Bien, la primera que señalé en la parte superior es para a few. Bien. Y las de abajo son para a little. Voy a subrayar los ejemplos de a few en amarillo. Bien, para que sea más claro identificar uno u otro. Bien, vean, Liz has got a few apples. She can make an apple pie. Aquí quiere decir que Liz tiene, bien, unas pocas manzanas, bien, pero con esas manzanas que ella tiene le alcanza para hacer un pie de manzana. Vean que ahí podemos contar y tiene 7 manzanas que le alcanzan para un pie. Pero miren qué pasa con Mary. Mary has got very few, podemos hacerlo así, very few o solo few, bien, apples. She can't make an apple pie. Bien. Mary
tiene muy pocas o tiene pocas manzanas, quiere decir que aunque tenga esas dos, no le alcanza para hacer un pie de manzana. ¿Ok? En este caso, siempre recuerden eso, muchachos, que a few y few lo vamos a utilizar con los sujetos que son plurales contables. Vamos ahora al caso de a little y little. Bien. Estos ejemplos los voy a subrayar con azul para identificarlos de manera diferente a los de a few y few. Tom has got a little money. He can go to the restaurant. Bien, Tom tiene un poco de dinero, ¿ok? Pero ese dinero le alcanza para que él pueda ir al restaurante. Así como vemos que Tom va entrando a Lorenzo's Restaurant. ¿Okay? A diferencia de la segunda imagen, vean, Peter has got very little money. He can go to the restaurant. Bien, Peter tiene muy poco dinero. Bien, quiere decir, en este caso, que él no puede entrar al restaurante. De pronto, ese dinero que tiene Peter le podría alcanzar para tomar un bus de vuelta a su casa, pero no le va a alcanzar, en este caso, para entrar al restaurante. Bien, esa es la gran diferencia entre el uso de a few y a little y few y little. Que los primeros utilizando el artículo a antes de ellos significan que son pocos pero suficientes, mientras que sin utilizar el artículo a antes, ya sea few o little, significa que es muy poco y no alcanza. ¿Okay? ¿Claros hasta esta parte, muchachos? Yes, teacher, todo claro. Okay. Por esta parte, paramos aquí en esta parte de la lección. Y ahora quiero recordarles lo siguiente. Recuerden, chicos, creo que hasta el día de hoy tienen plazo para entregar las actividades, ¿sí? ¿Sí, muchachos? Una sola, la otra, la individual es para Actividad 18. grupal. Correcto, muy bien. Recuerden, no olviden entregar sus actividades. Recuerden que la que es en grupo, bien, deben colocar, solo un integrante sube la actividad y deben estar todos los nombres escritos en ella, de los integrantes. Bien, la próxima semana, el día 22, tendremos nuestro examen parcial, ¿ok? Ese día no tendremos encuentro sincrónico, pero utilizaremos el tiempo de la clase para trabajar en el parcial. Bien, entonces yo justo a las 12 del mediodía... Teacher, será en línea entonces. No va a ser en línea, pero yo les voy a subir un documento, bien, justo a las 12 del día y van a tener las 2 horas para trabajarlo y las horas que tengamos de la clase para trabajarlo y nuevamente lo van a subir en ese mismo lapso de tiempo a plataforma para yo poder calificarlo. ¿Listos? Sí, señor. Sí, señor. Muchachos, entonces estamos en contacto. Cualquier duda que tengan con respecto a las actividades, estamos al pendiente y apenas pueda descargar el video de aquí del Drive, se los comparto en el grupo. ¿Listo, muchachos? Okay, teacher. Gracias, teacher. Ok, bye bye. Have a good afternoon. Okay, teacher. Bye bye. Bye. Bye, teacher.